Filipenses 3, versículo 12 al 21. Filipenses 3, versículo 12 al 21, en esta noche preciosa que el Señor nos regala. Aleluya. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 21. Ya sabemos que Filipenses está después de Efesios, y antes de Efesios está Gálatas, ¿cierto? Y antes de Gálatas, ¿quién está? Los Corintios, ¿cierto? Y antes de los Corintios están los Romanos, y antes de los Romanos están los Hechos, y antes de los Hechos están ¿qué? Los 4 evangelios: Malaquías, Zacarías, Miqueas, etc. Gloria sea a Dios. Vamos ahí, amados, ubíquese ahí rápidamente. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 22. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Amén. Dice así la palabra en esta noche preciosa, en el nombre todopoderoso del Padre, nuestro Padre y Señor, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, de su amado Hijo Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro esposo, nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro dueño, el que nos compró. ¿Cuántos lo tienen claro? Amén. Y del Espíritu Santo, en el nombre del poderoso Espíritu Santo, nuestro guía y consolador, nuestra ayuda hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Dice así la palabra: no que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar para colocar este tiempo en manos del Señor, para que sea la poderosa presencia del glorioso Espíritu Santo de Dios guiándonos en esta enseñanza y en esta predicación. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos una vez más. Te damos gloria, honra, honor, Padre amado. Dios mío, gracias por este pueblo precioso que ya está en este lugar, que está dispuesto a recibir palabra tuya, que está dispuesto en esta noche a, Señor, crecer en el conocimiento y alimentarse con la palabra tuya en nuestras almas, Señor. En esta noche te pedimos también que extiendas tu misericordia sobre esa audiencia, sobre ese pueblo que puede escucharnos ahí a través del internet. Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que seas tú también enseñando y tocando sus vidas, convenciéndolos, Padre, para que puedan convertirse y seguir tus pisadas, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, en esta noche paséate, en esta noche guíanos, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de este lugar, toma el control de los aires, Dios amado. Muestra, Dios mío, tu gloria, tu poder, que tu palabra hoy corra y sea glorificada para alabanza de tu nombre, Dios amado. Haznos entender tu palabra, danos un corazón entendido. Dios mío, danos espíritu de consejo y de revelación
para entender lo que tú quieres enseñar en esta noche, en esta palabra que dejaste escrita aquí a través de Pablo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y te pedimos que te sigas glorificando en este resto de tiempo, Señor, para alabanza de tu nombre. Aquí sea la gloria y la alabanza, Señor. Amén. Gracias a los fuertes por tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos colocado esta reflexión, esta palabra en esta noche, lo que hay que superar para alcanzar la meta celestial. Lo que hay que superar para alcanzar la meta celestial. Amén. ¿Cuántos saben que en el camino de Dios vivimos una carrera, vivimos una competencia, ¿cierto? Para poder vencer. Amén. Y Pablo lo entendía. Pablo pudo expresarlo aquí a través de la poderosa inspiración del Espíritu Santo, aconsejando a la iglesia de Filipo. Amén. Él decía, no te puedes detener por nada, ¿cierto? Siempre hay que colocar la mirada en el blanco. Y cuando hablamos de blanco, hay que entender que la palabra blanco se compara. A mí no me gusta mucho tanto entrar en definiciones de palabras, de semántica, de gramática, muchas veces, que es más necesaria que la semántica, porque el Espíritu Santo va dando el conocimiento de qué significa cada palabra a través de la predicación, ¿cierto? Blanco significa resplandor, o sea que proseguimos su gloria. ¿Hacia dónde va usted? Hacia la gloria de Dios. Ese es el blanco. Alcanzar la gloria de Dios, ¿verdad? Estar ahí, que Él nos puede iluminar con su gloria, hermano. Que su gloria nos rodee para siempre, ¿cierto? E ilumine nuestras almas. Aleluya. Ese es el blanco en este contexto. Amén. Entonces el blanco significa ¿qué? Resplandor. Y el resplandor es la gloria de Dios. Su presencia es nuestra meta. Amén. Este pasaje tiene ese título, ¿cierto? Prosigo a dónde? Al blanco. A buscar estar un día en la presencia de Dios para siempre o rodeado de su gloria eterna. Hermano, pero Pablo entendía que había muchas cosas que superar en esta vida para poder alcanzar ese blanco, hermano. No crea usted que usted llegó a la iglesia y solamente con venir a la iglesia o asistir a la iglesia usted va a alcanzar ese blanco, o la iglesia de hoy, hermano. Vivimos una competencia y van a haber muchas cosas que se van a presentar y que el enemigo y el mundo nos van a atravesar en el camino para que no lleguemos. ¿Cuánto lo entienden? Por lo tanto, el cristiano tiene que irse fortaleciendo y tiene que ir entendiendo que hay cosas con las que diariamente le va a tocar combatir, le va a tocar luchar, le va a tocar guerrear muchas veces, porque la lucha muchas veces se hace larga y ya deja de ser lucha sino guerra, ¿cierto? Y cuando se habla de guerra, todos los que estamos en el camino de Cristo somos guerreros, no es que unos sí y otros no. El estar caminando, avanzando en Cristo Jesús, es usted un guerrero, porque le ha tocado tener muchas luchas, pruebas, dificultades. Amén. Y Pablo entendía que la primera lucha que él tenía era con él mismo. ¿Por qué? Porque él había dicho que no es que nosotros llegamos al Evangelio y ya lo alcanzamos. Él dice, ni yo mismo, ¿cierto? Él dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que qué, ni que ya sea que perfecto. Él sabía que tenía que perfeccionarse, porque como el llamamiento de apóstol, sabía que un día le tocaba también entregar su vida por el Señor. Amén. Y que él había sido llamado a un sacrificio, pero para poder ser sacrificado como el cordero inmolado, que llevado al matadero no abrió su boca, había que estar perfecto en el amor, como hablábamos cuando el domingo, ¿cierto? Y que todas esas cosas que vivimos, hermano, y que todo eso que a diario muchas veces pasamos, superamos, nos va ayudando a nosotros a perfeccionar esa capacidad de amar a Dios y negarnos a nosotros mismos, hermano. No es fácil, hermano, negarnos a nuestros propios deseos, a nuestros propios gustos, a nuestras comodidades, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes hoy quizás
ahorita si sigue serenando o lloviendo, no sería muy sabroso estar allá descansando en la casa ahí con la almohada y escuchando caer la lluvia quizás. Amén. Pero hemos tenido que dejar comodidades y empezar a negarnos a nosotros mismos para demostrar realmente que amamos a Dios, hermano, porque a Dios no se ama de boca. A Dios se ama con hechos, se ama con una vida entregada, hermano. Amén. Cuando realmente amamos a Dios es porque usted y yo hemos muerto a la carne y obviamente a sus deseos, a sus pasiones. Y ya usted no vive para agradarse a usted, ni yo tampoco, sino para agradarlo a Él. No es fácil que este hombre sabía que siendo un gran hombre de Dios, sabiendo que solamente trayendo el bien a la humanidad y sin embargo la misma humanidad lo iba a matar por predicar la verdad, tenía que estar preparado internamente y exteriormente para poder soportar. Y en eso es lo que se llama la perfección. ¿Cuántos lo han entendido? Que es ser perfecto. Amén. Cuando ya morimos para nosotros y vivimos para Dios. Sino que él decía, no es que ya yo lo haya alcanzado, no es que ya yo soy apóstol y Dios allá arriba sé que me puso de verdad el nombre de apóstol, porque él decía verdaderamente yo soy apóstol. ¿Cierto? Y ya yo lo alcancé porque es que yo soy apóstol y porque es que yo predico y es porque yo paso metido en la iglesia. No, hermano. Él decía, yo no digo que ya yo lo haya alcanzado, ¿cierto? Sino que prosigo ¿a dónde? Al blanco. Y siempre decía, por ver si logro aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. O sea que el Señor lo había tomado en su mano para un propósito. Y el propósito era que tenía que entregar su vida por sembrar el evangelio, porque era una tarea bien difícil la de Pablo, hermano. Yo creo que después de Jesús la tarea más difícil le tocó a Pablo. Amén, porque era quien iba a ser el pilar del evangelio. Que Pedro no pudo soportarlo. Pedro no pudo soportar este llamamiento. El carácter de Pedro le falló, si no, no hubiera aparecido un hombre como Pablo, porque el que llegó de último fue el más grande, o el que más Dios usó por lo menos. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a Pedro le estaba fallando ¿qué? El carácter. Porque una de las cosas que determina el amor a Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Pedro, por complacer a sus compatriotas, podemos decirlo así, a los judíos, se camuflaba llevando un evangelio doble, un evangelio que agradaba al hombre y quería agradar a Dios de esa forma, y así no se puede, hermano. Amén. Para agradar a Dios muchas veces tiene que desagradar al hombre, y sobre todo si somos guías del pueblo y somos maestros del pueblo, hermano. Amén. Entonces él decía, lo primero que un cristiano tiene que superar es saber que esto es una vida de lucha, que esto no es una vida de comodidad como hoy se lo están presentando al evangelio o al pueblo, a la humanidad, a los niños, por favor, ¿ciertos? Sino que es una vida de ¿qué? De lucha, de sacrificio, una vida de esfuerzo, una vida de superar, de luchar, de esperar, pero también de vencer. Amén. A eso nos ha llamado Dios diariamente, hermano. El evangelio no es que yo lo cojo cómodo, hermano. Cuando usted realmente es un cristiano, va a entender que es una vida de lucha y que usted aún, para estar hoy aquí o para cumplir no solamente hoy, sino como hay que cumplirle a Dios en todo, hermano, hay que luchar y muchas veces hay que sacrificar. Y eso es lo que mucha gente no quiere entregar, porque muchas veces entregamos todo por el ser humano, pero por Dios no lo entrego. Y no lo estoy entregando por Dios, lo estoy entregando por mi propia alma. Cuando yo entrego mi corazón, mi vida enteramente y todo lo que Dios exige, hermano, estoy entregándolo por mi propia alma, porque igual Dios sigue siendo Dios. Amén. Amén. Entonces Pablo entendía que eso era lo primero que tenía que superar, tratar de entender que no era que iba a llegar al evangelio porque ya él era apóstol, porque ya él era, mejor dicho, el que llevaba la vanguardia de la iglesia en ese tiempo, y que ya todo estaba bien y que ya lo había alcanzado. No, en cualquier momento podía fallar y tenía que estar preparado para vencer. Isaí, se me sienta adelante, siéntate al lado de tu mamá. Amén. Entonces, amado, Dios nos ha llamado para esto, para que entendamos cómo es que entramos, porque si usted no sabe cómo entra, menos va a saber cómo sale de aquí, ¿cierto? De esta vida. Hay que saber para qué entramos y cómo entramos. Amén. Entonces, hermano, mire lo que dice el versículo 13, dice, hermano,
yo mismo, sabiendo y reconociendo lo que él era en las manos de Dios, ¿cierto? Hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Como decíamos ayer, a veces pensamos, o como en cierta parte de la enseñanza de ayer, en medio de la clase, ¿cierto? Hablamos que quizá mucha gente, porque ya son ministros, porque son evangelistas, no quieren sujeción, ni quieren autoridad, ni quieren pastoreo. ¿Se acuerdan de esa parte de la clase? Que ya fue la parte final. Y allá donde a muchos no les gusta, porque es que yo estoy en la iglesia y Dios me usa y yo puedo hacer lo que me da la gana. Hermano, el que menos puede hacer lo que le da la gana en la iglesia es el pastor, es quien más cuentas tiene que rendir. Y de ahí para abajo todos tenemos que rendir cuentas y todos tenemos que sujetarnos a la autoridad. Amén. Porque es que esto no es un desorden, hermano. Pablo reconocía y decía, no es que ya yo por ser Pablo ya yo gane la salvación, o es que Dios me tiene que aceptar a mí porque es que yo quiero vivir el evangelio así. ¿Cierto? El evangelio hay que vivirlo como Dios lo marca en la palabra. Pero eso lo va a dar un resultado a usted y a mí, hermano, de que vamos a alcanzar, ¿qué? El blanco. ¿Cierto? La gloria de Dios. Vamos a alcanzar estar ahí con Él para siempre. Porque para eso venimos, para lograr un objetivo, hermano. ¿Cierto? Y el objetivo se logra con sujeción, con obediencia, con sacrificio, con esfuerzo, con constancia, ¿verdad? Y esperando en la voluntad de Dios. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y decía, yo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, que Pablo hoy nos invita también a hacer. Pero una cosa hago, y es aquí donde usted y yo tenemos que ver lo que Pablo dice. Hombre, si yo quiero alcanzar la meta, si yo quiero estar un día con Dios para siempre, yo tengo que entender que tengo que olvidarme y mochar y cortar y separarme de todo lo que traía atrás, hermano. Y eso es donde a muchos cristianos no les gusta, porque es que yo no puedo dejar a mi hermanita, es que yo no puedo dejar a mi papi, yo no puedo dejar a ese novio, yo no puedo dejar a ese esposo. Hermano, no estamos diciendo que usted lo va a aborrecer, de que no lo va a ver más ni lo quiere ver, no. Es todo aquello que usted tiene que cortar para poderse separar y ¿qué? Y avanzar. Porque si usted y yo no nos separamos de eso que está atrás, de esa vida que tenemos atrás y de todo lo que nos rodea, hermanos, jamás podremos avanzar. Amén. Siempre habrá algún lastre, que siempre el lastre es un gancho que te está dando hacia atrás. Es un peso que no te deja alcanzar, no nos deja avanzar. Entonces Pablo decía, lo primero que yo tengo que hacer, Pablo, cuando él llega al evangelio, hermano, él tenía una vida de opulencia. Era un hombre muy rico. Amén. Quizá hoy el estrato 7 o el estrato 10 es lo que hay en Estados Unidos, en la sociedad judía. Mire usted cuánto se gana un general de la nación de Colombia que no ganan tanto como los Estados Unidos. Pregúntele. Y Pablo con una corta edad había alcanzado todas esas metas. Imagínense. Pablo en esa, si hubiera seguido ahí, según él hubiera llegado hasta el último. Porque era un hombre muy capaz, un hombre intelectualísimo, sabía 4 idiomas, que en ese tiempo el que sabía 4 idiomas era un hombre muy inteligentísimo. Un hombre capaz, lo más elocuente, lo más preparado en cuanto a lo intelectual fue Pablo. Y sin embargo, mire cómo murió ese hombre para que Dios lo pudiera, ¿qué? Usar. Porque él tenía que morir ante esa vanagloria. Él tenía que dejar todo eso atrás. El carácter viejo, el pensamiento, la forma de actuar, los vicios que yo tengo cuando traigo de atrás, yo tengo que dejarlo. Yo tengo que cortar con personas, yo tengo que cortar con sitios, con lo que sea. Pero es ahí anda muchos no nos gusta, hermano. Amén. Cuando Dios empieza a decir, mismo, es así. Tienes que mutear esto, tienes que olvidarte de eso. Tú antes tenías todo eso en el pensamiento, pero ya yo no te llamé para eso. Olvídate de eso. Olvídate de esa vida que tuviste. Amén. Tienes que dejarla para poder seguir. ¿Cuántos me están entendiendo esta noche? Amén. Dice, yo mismo no pretendo, ¿verdad?, haberlo alcanzado, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿a dónde? Adelante. Mire algo en lo cual falló el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto y prosigue a llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y la tierra prometida espiritualmente significa la presencia de Dios el blanco, significa la Nueva Jerusalén, ¿cierto? O la tierra que vamos a tener eternamente para vivir. Sin embargo,
Dice, y volvemos a recordar, de los más de 600,000, solamente 2 entraron a la tierra prometida, contando de 20 años hacia arriba, o sea que eran más de 2 millones, contando las mujeres y contando los niños. Supongo usted que en promedio cada uno tuviera 2 niños, eso pasaba larguísimo de 2 millones. Amén. Estamos hablando de los hombres de 20 hacia arriba, solamente 600,000. Hermano, y sin embargo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su corazón, aunque salieron de Egipto, su corazón estaba en Egipto. Hay gente que sale, pero su corazón lo deja enterrado en Egipto. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Y yo me sorprendía cuando preparaba este mensaje, porque hay muchas palabras que uno las oye por mucho tiempo y las tiene claras, hasta en la mente. Los que están aquí quizás también se las saben de memoria, porque las hemos escuchado muchas veces. Cuando aquel pueblo le exigió carne, ¿a quién? A Dios, a Moisés. Usted, vamos a ir a Números 11, versículo 4, y va a entender algo que llevó al pueblo a fallarle a Dios, en pedirle lo que no debe. O sea, yo no puedo decir, a exigirle a Dios que es que me tiene que tener así. Él me tiene que tener en esta vida como Él quiera. ¿Cuánto me entiende? Es que no es que yo tengo que comer carne, es que porque yo soy el hijo de Dios tengo que ser lo mejor, tengo que tener la mejor casa como por ahí predican, tengo que... No, y tenerlo es muy bueno, ¿cierto? Pero si Dios nos está procesando, yo no tengo que seguirle a Dios. Vamos a leerlo con calma para que vean que hay cosas que una vez se sorprende y dice, pero porque yo nunca he oído predicar bien el versículo. Sí. 11:4, ¿qué dice? La gente extranjera. No, pero... No, perdón. Números 4, sí, de 11:4. 11:4. Sí, dele, 11:4 de Números. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Mire, ahí párelo ahí, hermano Pacheco. ¿Quién fue los provocadores? Las mezclas, la gente extranjera. Vemos por qué en esta iglesia hablamos de santidad, hablamos de andar apartados, no andando mezclando con todo el mundo, ¿cierto que sí? La gente extranjera, porque en el camino ellos iban pasando por muchos pueblos. En esta tierra tú te vas a relacionar con muchos, pero no todos los que tú te relacionas casi siempre son extranjeros, no son de la patria celestial. Amén. Y no es que realmente usted no se pueda relacionar, absolutamente. Estamos hablando cuando nos mezclamos con quién, con el mundo. La gente extranjera, mire lo que dice. Voy a leer acá, hermano Pacheco, para que se oiga más fuerte acá para la transmisión. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un qué, un vivo deseo, o sea, un ferviente deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Porque que la gente que no entrega su corazón para Dios, la gente del mundo que no entrega su corazón para Dios, siempre está deseando agradar su carne. ¿Cuántos me entienden? Siempre está agradando, tratando de agradar y deseando agradar su vida terrenal. ¿Cuántos me entienden? O sea que lo que llevó al pueblo a cometer el error de exigirle carne al Señor en el desierto, ¿sabe qué fue? La mezcla. Y eso no lo predican. Usted oye por ahí los de hoy predicando, pero eso no lo dicen. ¿Cuándo lo ha oído usted? Yo no lo había oído, ni sabía. Y si lo han dicho, yo no lo he oído, porque solamente dice que el pueblo pidió que carne. Pero ¿cuál fue la causa? La causa fue la mezcla. Confiaron lo que los otros estaban ¿qué? Exigiendo, porque en el camino se mezclaron. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Amén. Y tomaron el deseo de la gente del mundo, que va con el cristiano, que dice que es cristiano, pero no ha cambiado nada, sino que su corazón lo tiene en el mundo. Por lo tanto, su corazón lo lleva a desear las cosas del mundo. Y el cristiano no puede estar imitando eso. Amén. No puede estar deseando lo que no han cambiado, lo que no le han entregado. El extranjero, el que no es de Dios, está deseando las cosas que a Dios no le agrada. ¿Cuántos me entienden? Amén. Porque es que uno se sorprende muchas veces. Por eso es que la Biblia hay que leerla con detalle, hermano. Y la Biblia no es para decir que yo soy el que más leo Biblia. La Biblia es para entenderla. Amén. Que lo poquito que leamos lo podamos ¿qué? Entender. Amén. Y dice, nos acordamos, mire, vean, se mezclaron las conversaciones, ¿cierto?
Y vino ¿a dónde? Al corazón, y vino el deseo, y vino ¿a dónde? Al pensamiento. Me acuerdo cuando yo estaba en el mundo y pasaba en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Si ese pensamiento viene, hay que cortarlo y decirle: Satanás, que yo fuera del mundo, en el nombre de Jesús, no te acepto mi pensamiento. Amén. El único que empieza a darle vuelta y vuelta al pensamiento y termina fallando a Dios. Aleluya. Porque es una guerra, y lo primero, ¿dónde está la guerra? En nuestro interior. Y para no permitir que nuestro interior se contamine, hay que ver cómo caminamos, con quién hablamos, a dónde íbamos, a dónde vamos, ¿verdad? Y cortar todas aquellas cosas y personas que nos puedan traer los pensamientos, lo que antes hacíamos que no le agradaba a Dios. ¿Cuántos me entienden? Ese es lo primero que el cristiano tiene que superar. Voy a tratar de acelerar porque no quiero a que salgan tarde. Dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Mire, ya se mezclaron y mire lo que empieza, ya su corazón empieza a fallar. Ya empiezan a desear cosas que estaban atrás, que hicieron atrás. ¿Cierto? Nos acordamos del pescado que comíamos ¿dónde? En Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los ¿qué? De los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino está este maná ven nuestros ojos. Hermanos, se estaban quejando de lo que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque se mezclaron y empezaron a permitir que el diablo trayera dardos a su mente, a su corazón. O sea que lo primero que el cristiano tiene que superar es su propio interior y colocar barreras para que el mundo no lo contamine. Amén. ¿Cierto? Empezaron a desear lo que Dios no le iba a proveer, porque Dios muchas veces nos trajo a formarnos, no a qué, a complacernos. Cuando usted está en un campo de entrenamiento, cuando usted está en el ejército, usted está en un campo de formación, usted no está para complacerse, ¿cierto? El tiempo de complacencia para nosotros ya viene. Amén. Cuando Dios vea, nos va a dar lo mejor y lo que nadie ha disfrutado sobre esta tierra, ya viene. Y eso se va a dar en el reino milenial. ¿Cómo, hermano? Después de la fatiga. Aleluya, amén. La bendición cuesta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué falló el pueblo? ¿Por qué, verdad? Empezó a qué? A desear las cosas del mundo, porque nunca olvidó lo que había vivido. Nunca permitió que Dios lo borrara de su mente y de su corazón. Y aunque viniera el pensamiento, dice la palabra que tenía que ser como esas aguas que pasaron en Job. ¿Cierto? Dice: y olvidarás tú qué, tus miserias, o te acordarás de ellas como de agua que pasaron. Dice aquel pasaje que está en el capítulo 11 de Job, del versículo 3 al 19. La miseria, porque la gente podía tener la opulencia, la cebolla, el ajo, la carne, lo delicioso, lo que agrada a la carne, pero estaba en ruina espiritual. Estaban esclavos. Y pueden entender lo que quieran, pero están esclavos de Satanás. Amén. Y Dios no nos llamó a ser esclavos, nos llamó a ser libres y a prepararnos en medio del desierto, aunque sea con el maná, hermano. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Proseguimos acá al texto base, ¿verdad? Ubicado acá en Filipenses, aleluya. ¿A cuánto nos está hablando Dios? Aleluya, damos la gloria a toda al Señor. Mire, versículo 14, prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él proseguía y decía: estoy viviendo una vida dura. ¿Tú sabes lo duro que era una vida de un apóstol, hermano? Hermano, usted y yo no estamos preparados para eso. Pero él decía: me olvidé de que yo antes tuve una vida ¿qué? Opulente. Una vida donde quizás Pablo nadaba en lo material, en el dinero, en las posesiones. Amén. Y él decía: todo eso lo he dejado ¿por qué? Por basura, que se pierda. Hermano, prosigo al blanco, a ver si alcanzo el premio del supremo ¿qué? Llamamiento. ¿Sabe cuál es el premio del supremo llamamiento? Precisamente alcanzar ese blanco, alcanzar un día, estar en la presencia de Dios, estar en la vida eterna para siempre. Amén. Entonces, amado,
Aquí sigue diciendo, vea, otra cosa que hay que superar. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Estaba diciendo, este debe ser el pensamiento de todo cristiano que quiere ver a Dios. Amén. Porque si no estamos en este pensamiento, nos puede pasar como quién, como los israelitas que cayeron ¿dónde? En el desierto, que cayeron postrados, porque no permitieron que Dios los formara, porque le exigieron a Dios, porque empezaron a renegar, porque su corazón, ¿y por qué? Primero porque se mezclaron y permitieron que esa gente que estaba mezclada le contaminara el corazón y los llevara ¿a qué? A que su corazón volviera ¿a dónde? A Egipto. Ellos proseguían hacia allá, pero su corazón cada vez caminaba más a Egipto. Amén. Entonces, mi hermano, sigue diciendo, pero en ello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos que una misma cosa. O sea que esto no es para unos cristianos y para otros no, hermano. No, es que yo no tengo que pasar por eso. La Biblia me dice que tenemos que ser formados todos aquí y que tenemos que tener en el pensamiento que tenemos que pasar por esas cosas. Y que de una u otra forma tenemos que desligar nuestro corazón de las cosas que tenemos atrás. Amén. Y no es que usted lo vaya a aborrecer absolutamente en el sentido, por ejemplo, si es una persona, si es un familiar, no es que usted no la vaya a querer ver más nunca, ¿cierto? Al contrario, si usted la puede ver y le puede llevar el evangelio, mucho mejor. Amén. Entonces, dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo estaba diciendo, el cristiano que quiere ir al cielo, que quiere proseguir al blanco, tiene que tratar de imitar la vida que yo llevé. Amén. La vida que Pablo llevó a través de seguir las pisadas de ¿quién? Del Señor Jesús. Pero hoy la gente pone la mirada y trata de imitar a todo aquel que se hace llamar ¿qué? Ministro de Dios, a todo aquel que quiere enseñar, a todo aquel que muchas veces no camina como Dios manda. ¿Sí me está entendiendo? Cuando Pablo dice que imitemos lo que él hacía, es porque él estaba seguro que él hacía la voluntad de Dios. Hermano, pero es que muchos dicen, no es que mi pastor me dijo, no es que en mi iglesia enseña así, no es que en mi iglesia dicen que eso no es malo. Vaya a revisar la Biblia, si Pablo o el Señor a través de Pablo, ¿verdad?, colocó ahí como parámetros de la doctrina, si se debería vivir así o no. Amén. Porque no podemos imitar a todo el mundo, no podemos seguir al hombre. La palabra dice que el que confía en el hombre, ¿cómo? Maldito, ¿cierto? Imagínense, maldito el hombre que confía en el hombre, que siempre confiemos en lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy la gente confía más en el hombre que lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. O a veces confiamos más en nosotros mismos que lo que está en la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios me dice, el sabio ve el mal y se aparta, no es que yo soy más fuerte que todo el mundo. Y hemos visto que han caído muchos, ¿o no? ¿Cierto? Es que yo puedo hacer mezcla porque es que yo no me voy a contaminar. Estos hicieron mezcla y miren lo que terminaron, ¿qué? Muriendo en el desierto, deseando lo que ya habían dejado atrás y volviendo a caer nuevamente, hermano. ¿Por qué? Porque en este camino nadie es fuerte. Dios es quien nos hace fuerte a través del Espíritu Santo. Él lo decía, ni yo mismo pretendo, no es que ya yo estoy aquí y ahí ya yo gané y estoy allá arriba. No, todavía estaba luchando. Entonces, la otra situación o la otra adversidad que tiene que vencer el cristiano en medio de la lucha para poder alcanzar el premio del supremo llamamiento o la meta celestial es no vivir como cualquiera dice, sino vivir como dice la palabra. Imitar lo que dice la palabra y no lo que quiere decir otro, porque se le ocurrió, porque le conviene o porque eso es lo que quiere enseñar. No. ¿Sí me está entendiendo, pueblo? ¿Ya vieron por qué yo insisto tanto en apartarnos como iglesia, en no andar en tantas relaciones? Después que nos coloque el Señor, no importa, hermano. Amén. Después que nuestro nombre esté escrito, la fama o el reconocimiento lo dará Dios el día final. Yo espero ese día final. Y ahí Dios le dará el premio, y ahí Dios dará el reconocimiento, y ahí Dios colocará a cada uno en su ¿qué? En su puesto. Porque la Biblia dice que lo que el hombre tiene como sublime, para Dios es ¿qué? Despreciable.
Amén. Uy, mire esto, y mira este ministerio, y mira los otros, y míralo como predica, y mira la iglesia gigante que tiene. Eso sí es un pastor de verdad. Hermano, eso es lo que el hombre tiene como sublime. Amén. Pero para Dios, como dice Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Y sigue diciendo, y lo que dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, ¿verdad? Le decía, ¿quieres seguirles? Apártate de ellos. Amén. No te enredes con ellos. Mira lo que le pasó, como ya lo dijimos en número 11, ¿cierto? A los israelitas. Porque por ahí andan muchos, hermanos. O sea que son la mayoría. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Cuando la palabra habla de muchos, en la palabra hace una comparación numérica de una proporción de muy grande contra algo muy pequeño. Muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque quieren vivir un evangelio sin cruz. Entonces el cristiano que quiere ir a la gloria de Dios, que quiere alcanzar la meta celestial, hermano, tienen que entender que esto es un evangelio de cruz. Este es un evangelio donde hay que esforzarse. La cruz muchas veces es un peso que no nos quiere dejar avanzar. Es lo que nos toca llevar a cuenta para alcanzar la meta. La cruz muchas veces es la situación que usted vive y que usted no puede eludir. Amén. La cruz quiere decir que el evangelio que nos va a llevar a una vida eterna, a alcanzar la meta celestial, es el evangelio de sacrificio, es el evangelio de dolor. Es el evangelio donde muchas veces a la carne no le agrada. ¿Cuántos me entienden? Amén. Entonces, hermano, Dios nos ha llamado ¿a qué? A alcanzar la meta. No que muramos en medio del camino como murió ¿quién? El pueblo de Israel, lastimosamente. ¿Cuántos lo entienden? Amén. O sea que usted tiene que superar. Yo sobre todo, y usted, tenemos que luchar por no mezclarnos, por no dejarnos contaminar, por no seguir a todo el mundo, sino simplemente seguir lo que dice la palabra. Antes, porque yo estaba en la iglesia, allá me enseñaban así, que les sigan enseñando así, hermano. Amén. Pero hay que entender la enseñanza que está en la palabra. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas personas hemos visto? No, pero es que en mi iglesia hacían así, que en mi iglesia hacían asado. Hermano, vamos a revisar la Biblia. ¿Cuántos lo entienden? Hermano, eso es lo que dice la Biblia, hermano. No es porque yo ayer decía algo en medio de ya hablando casi que jocosamente o coloquialmente. Oye, cuando el estudiante, los niños se quedan quietos, se sienta el ser. Siéntate ahí al lado de tu hombre. Cuando los niños, o los estudiantes no tienen el examen claro, andan mirando para todos lados a ver de quién se copian, hermano. Así están los ministros, que porque todo el mundo hace así, yo también tengo que hacer así. Yo tengo que imitar lo que Pablo hizo, hermano. Amén. Y se vuelven imitadores del hombre. Y terminando la iglesia, hermano, diciendo que es una iglesia de santidad, hemos terminado en un estado, mejor dicho, deplorable de la iglesia, que da tristeza. ¿Por qué? Porque el pueblo no se llenó de conocimiento para entender cómo es que se camina, qué es lo que se sigue, qué es la verdad en la palabra. ¿Cuántos me entienden? Y empezaron a copiar, no, como todo el mundo lo hace así, yo lo voy a hacer así. Y resulta que copiaron lo que no daña, pero también copiaron lo que ha dañado la iglesia, porque iglesias de santidad y de senda antigua hoy están más liberal que más ninguno. Amén. Hoy la tristeza, sacaron a Dios de la iglesia cuando hablaban que eran de santidad. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Hay que decir las cosas como son, hermanos, porque el pueblo ha empezado a imitar todo lo que ve. Aún en contra, muchas veces de lo que es la palabra, pero si la palabra dice que hay no así. ¿Cuántos me entienden? Entonces, amados, contra eso tenemos que luchar para poder alcanzar la meta celestial. ¿Cierto? Y dice que el fin de ellos será ¿qué? Perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea que esa gente lo que le interesa es ¿qué? Satisfacer su vida terrenal, su carne, hermano. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal, que no piensan en lo espiritual.
Entonces esa gente piensa en lo espiritual y yo estoy siguiéndolo y yo estoy imitándolo, y muchos estamos, lo que hacemos muchas iglesias de santidad, los hemos imitado de las iglesias, lo hemos imitado de las iglesias liberales, hermano. Y nosotros tenemos que mantenernos siguiendo los pasos del maestro. ¿Cuántos me entienden? Dáselo fuerte porque es para él. Aleluya, ya vamos a terminar, hermano. Hermano, mire lo que dice el versículo 20, más contundente. Más nuestra ¿qué? Ciudadanía, nuestra identidad, ¿cierto? Nuestro linaje. Amén. No es de dónde. Está ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos una ciudadanía. No tenemos que identificarnos con la gente que hoy se identifica con el mundo. Amén, que hoy no se diferencia del mundo. Usted coloca un cristiano hoy liberal en medio de 100 o de 10 mundanos y nada se sabe cuál de ellos es el que no es cristiano, cuál de ellos es el que nunca va a la iglesia, porque se ven igualitos, hablan igualitos, caminan igualitos, viven igualitos y aman lo mismo, aman al mundo. ¿Cuánto me entienden? Amén. Entonces nuestra ciudadanía, nuestra esperanza ¿está dónde? En los cielos. Y para poder entrar a esa ciudad yo tengo que tener una identidad, tengo que tener un linaje, tengo que tener unas características, tengo que tener unas vestiduras espirituales, pero también físicas, amados. Amén. Nuestra ciudadanía. La ciudadanía significa las cosas que identifican a un grupo de personas. Amén. Cómo camina, cómo viste, cómo habla, cuál es el dialecto, porque aún hablando del mismo idioma, tienen diferentes dialectos, ¿cierto? Cuáles son sus gustos, cuáles son su música, cuáles son sus creencias, cuáles son sus fiestas, etcétera. ¿O no? ¿Cierto? Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que tiene que diferenciarse de lo que está aquí en la tierra, hermano. ¿Cuántos me entienden? En los cielos, de donde también, como decíamos ahorita, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, hermano. Amén. Hay una esperanza. Y por eso Pablo recuerda en el capítulo 8, versículo 18 de Romanos, dice: pero tengo por cierto, hermano, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha que de qué? De manifestarse. O sea que Pablo sabía que él estaba viviendo cosas difíciles, pero que tenía una esperanza en que un día iba a vivir cosas gloriosas. Y eso es lo que todos, como dice Pablo, tenemos que tenerlo presente, y todos tenemos que tener un solo pensamiento y un solo sentir, porque de lo contrario no estamos caminando igual. Amén. Pablo decía: yo sé que hoy padezco desnudez, yo sé que hoy padezco hambre, persecución, vituperio, intemperie, ¿cierto? Pablo padecía muchas cosas, pero decía y se consolaba a sí mismo diciendo: pero lo que hoy estoy viviendo, usted puede leer lo que estoy diciendo ahí en el capítulo 8, 18 de Romanos, pero lo que hoy estoy viviendo no se compara con lo que me espera. Amén. Y por eso me da la esperanza de luchar y de esperar y de esforzarme, porque estoy luchando por una meta grande, hermano. Pero cuando el cristiano no tiene meta, cuando, por ejemplo, tanto como nuestros estudiantes muchas veces, que no tienen un proyecto de vida, van al colegio porque los obligan. ¿Cuántos me entienden? Porque no hay una visión, porque no tenemos el pensamiento claro para qué venimos a la iglesia, y muchas veces no entendemos por qué estamos pasando lo que estamos viviendo. Porque estamos siendo formados para poder alcanzar ese linaje, para alcanzar esa identidad, esa ciudadanía que no se alcanza, ¿verdad? Solamente con venir a la iglesia, sino con permitir que la mano de Dios trabaje en mi corazón. ¿Cuántos me entienden? Amén. Dice, hermano, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Pablo decía: aunque pase lo que pase, yo sé que me espera una vida en gloria. Pero como decía unos versículos anteriores del capítulo 3 de Filipenses que estamos tratando, dice: cuyo pensamiento o cuya vida siempre es lo que es, lo de abajo, lo terrenal. ¿Cómo que dice ahí, Adira?
cuyo deseo, ¿cierto?, está donde puesto la de esa gente. ¿Dónde está? En lo terrenal. Solo piensan en qué, en lo terrenal. Dice, el fin de los cuales, en el 19, ¿verdad? ¿Será qué? Perdición y su vergüenza. Y es su vergüenza. Que solo piensan en qué, en lo terrenal, en vivir una vida placentera aquí. Y muchos se jactan que dicen que ellos son hijos del Rey de Reyes y que tienen que vivir como reyes. Hermano, reyes en gloria, pero no reyes que el rey está reinando para darle esa herencia a los hijos. Un día viene a manifestarse y obviamente todo lo que ha prometido nos dará. ¿Cuánto lo entiendes? Pero hoy, si Dios no quiere bien y si no nos tiene, como Él quiere, hermano. Diga, hermano Pacheco. Hermano, dice aquí el Filipenses 3:7, dice que por cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como perdidas por amor a Cristo. Amén. Cierto, pero cuántas cosas él anhelaba y las he considerado como qué? Como perdidas. Como pérdidas, cierto, como pérdidas. Él dice, me tocó perder eso. Cuando dice pérdidas, es algo que se perdió, que se tenía y se perdió. Un negocio, algo que usted tiene en su mano y se lo quitaron, porque le tocó dejarlo tirado, lo perdió, le tocó dejarlo. ¿Por qué? Y eso se habla, cuando habla ahí, habla de posesiones materiales y muchas otras cosas reales en la vida terrenal de Pablo, en lo cual le dije que él vivía en una vida que opulente, una vida, mejor dicho, de una plusvalía tremenda. Hermano, él pertenecía a lo más alto de la sociedad de Israel, o de la judía, hebrea. Y sin embargo dice, todo eso lo tengo que dejar por amor a Cristo. Todo eso tengo que luchar para poderlo dejar, porque hay cosas que no queremos dejar, hermano. Cierto, como los israelitas que siempre estaban pensando en lo que habían dejado. Y terminamos con esto. El cual transformará, mire, ¿verdad? Esto es en el arrebatamiento, ¿cierto? El cual transformará el cuerpo de qué? De humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sabemos que esperamos una redención. Sabemos que si luchamos para alcanzar esa meta, ¿verdad?, un día seremos transformados. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte, sino que, como dice una canción muy hermosa por ahí de la senda antigua, todo será color ¿qué? De rosa. Y ahí sí que vamos a disfrutar de esta tierra. Dios los bendiga, amado. No les quito más tiempo, que Dios me